Aupa, aquí pues estamos un día más en el canal de Batman Science. Hoy os traigo un vídeo donde vamos a hablar de la hipertrofia regional. Entonces para ello no voy a hablaros yo de este tema, sino que he contactado con una persona que ha hecho un trabajo específico sobre la hipertrofia regional y esta persona os va a hablar de todo esto. Bueno, la persona en cuestión es Aitor Zabaleta, de Fuerza a Diario. Aquí tenéis sus redes sociales. Y bueno, Aitor Zabaleta es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es entrenador, se dedica a entrenar a gente y ahora acaba de terminar el máster de investigación y va a hacer un doctorado. Por lo tanto, Aitor Zabaleta sabe de lo que habla, nos va a hablar de este concepto y haremos una pequeña conversación. Así que no os vayáis porque creo que os va a molar mucho. Como os he dicho antes, hoy os traigo a un invitado especial. Este invitado es Aitor Zabaleta. Ya le conoceréis más por Fuerza a Diario en Instagram, que nos habla sobre temas relacionados con la hipertrofia y últimamente está hablando bastante con la hipertrofia regional. Aparte de hablarnos de la mecánica que le gusta, la biomecánica, nos habla sobre la hipertrofia regional. Puede ser porque su trabajo final de máster está relacionado con esto, ha hecho una búsqueda exhaustiva sobre la hipertrofia regional, luego hablaremos más sobre esto en profundidad, ¿no? Y lo que quiero es que Aitor nos cuente qué es lo que ha hecho en su estudio, cuáles son los resultados, cómo los podemos aplicar. Entonces, para ello quiero contextualizar un poco esto, y es que ya sabemos que en el gimnasio durante muchísimos años nos han dicho que es mejor que hagamos, por ejemplo, un ejercicio porque vamos a trabajar más esta parte del músculo, o hagamos este otro ejercicio, o metamos este estímulo o este otro, basándose un poco en la mecánica del gimnasio, basándose un poco en las propias sensaciones. Y bueno, parece ser que da el resultado, o que por lo menos el culturismo como tal es eso, ¿no? Ir cincelando ciertas zonas, ir tocando, ir construyendo aquí y allí para construir un físico completo, o el físico a nuestro gusto. Entonces, ¿qué es lo que dice la ciencia al respecto? ¿Qué tenemos publicado sobre todo esto, ¿no? Porque muchas veces es fácil hablar, es fácil guiarnos por sensaciones, pero ¿qué hay publicado? ¿Qué evidencia sólida tenemos? Entonces, bueno, Aitor nos va a contar todo esto y vamos a ver qué tenemos hoy en día, pero antes quiero que hablemos de la hipertrofia. O sea, todo esto va a ser una pequeña introducción, ¿Qué es la hipertrofia? Quiero que Aitor nos cuente qué es la hipertrofia y qué tenemos para medir la hipertrofia, para que podamos entender mejor estos estudios. Así que, Aitor, te cedo la palabra. Pues a ver, yo creo que es destacable cómo la pregunta de investigación es: ¿existe la hipertrofia regional o no existe? Y más tarde también derivó un poco en cómo se da, ¿no? Pero es cierto que esta pregunta surge de que un día estaba entrando en el gimnasio contigo y con Arcaiz y con más gente, y me di cuenta de que al cabo de unos meses que llevaba entrenando, mi pierna había crecido más por una zona que por otra, y me extrañaba bastante y estaba rayado y empecé a darle vueltas y vueltas, y al principio solo hice una búsqueda bibliográfica. Y me di cuenta de que necesitaba filtrar datos, porque vi que había algunos artículos que encontraban hipertrofia regional, otros que no la encontraban, en algunas zonas sí, en otras no. Así que decidí hacer mi TCM sobre esto, haciendo una revisión sistemática con unos criterios de inclusión bien puestos y tal. Entonces, curiosamente, lo que, como tú bien comentas, me pasó fue que empecé a hacer la búsqueda y me di cuenta de que para hablar de hipertrofia regional necesitaba saber qué era hipertrofia. Y realmente no lo sabía. Dije, ¿cómo puedo no saber lo que es la hipertrofia si no paro de hablar de ella? Pero bueno, pues es una de esas cosas que te chocan, ¿no? Y bueno, pues haciendo una pequeña búsqueda que tampoco era muy compleja, me di cuenta de que la hipertrofia es el aumento del músculo mediante el aumento de las células que lo componen. Y que realmente existen varias formas de medirlo. Hay que tener cuidado porque, claro, si el músculo crece, tenemos que saber bien cómo medirlo para que lo que estamos midiendo de verdad sea el crecimiento muscular y no otros factores como crecimiento de otros músculos que influyen en algunas mediciones. Por ejemplo, pues cómo andas de hidratación en ese momento. Hay muchas cosas que influyen. Claro, entonces de aquí veríamos que tenemos, según la diferente literatura, ¿no? Hay estudios que se basan en el grosor muscular, que utilizando los ultrasonidos, una sola dimensión. Hay otros estudios que se basan en la sección de área transversal, hay otros estudios que se basan en la resonancia magnética. Para sacar luego la sección de área transversal se puede sacar con biopsias, por ejemplo, también, ¿no? La sección de área transversal fibrilar de la fibra que estás midiendo. Entonces, pues tenemos varios métodos de medición
y lo que se sabe hoy en día es que muchas veces no hay correlación entre estas mediciones. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que midas el grosor muscular, puede que midas la sección de la transversal por resonancia magnética, puede que midas la sección de la transversal fibrilar y que veas que después de un programa de entrenamiento haya un 8% en el incremento de la sección de la transversal fibrilar, un 20% en el grosor muscular y un 4% en la sección de la transversal medido por resonancia magnética. Entonces, aquí vemos que dependiendo del instrumento que estés utilizando para la medición, los resultados pueden ser totalmente diferentes. Exacto. Es que, de hecho, para rizar el rizo, aunque yo ya he dado una definición de lo que es hipertrofia, curiosamente hay algunos artículos que han visto que no existe correlación entre el aumento del tamaño de una fibra y el aumento del tamaño del músculo. Entonces, claro, hay que tener muchísimo cuidado y hay todo un debate abierto sobre realmente qué es la hipertrofia. Evidentemente, los estudios medían determinadas fibras, determinadas zonas, y claro, pues evidentemente habrá otras fibras que habrán crecido, porque si no, ya me dirás tú qué es lo que ha aumentado ahí. Bueno, más cosas, pero no entraremos ahí. Eso es. Esto es súper importante aclarar porque, claro, al final, dependiendo del instrumento que utilicemos de medición, puede que unos estudios nos digan que hay hipertrofia regional y otros que no la haya. Entonces, pues bueno, una vez aclarado esto, en tu estudio, en la revisión que hiciste, ¿elegiste o utilizaste como criterio de inclusión y exclusión los instrumentos o los métodos de medición? Claro, porque al final era lo que yo quería filtrar. Me di cuenta de que había algunas mediciones que eran mucho más fiables que otras. Por ejemplo, decidimos utilizar como método, como unidad única de medición, la sección de área transversal, el AXA, anatómico, vamos, es básicamente coger una zona del músculo, aquí mejor, y decir qué área hay ahí. ¿Por qué? Pues porque había más mediciones, por ejemplo, el contorno muscular, pero que ahí, claro, influyen más músculos, entonces no tiene sentido. O el grosor muscular, que realmente solo mide una dimensión y el músculo es 3D. Entonces tampoco tenía sentido, aunque existan correlaciones ahí que son interesantes y que podrían ser aplicables. Entonces lo que hicimos fue coger el área de sección transversal porque mide las 3 dimensiones, bueno, 2, y nos pareció lo más útil en ese momento y comparamos, aquí empiezo ya con los métodos, con los criterios de inclusión, comparamos el área de sección transversal en músculos entrenados durante 4 semanas o más, en sujetos sanos y en mínimo 2 zonas. Evidentemente, si comparamos la hipertrofia regional, necesitamos más de una zona, ¿sabes? Y utilizamos como método de medición, como técnica de medición, la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque los demás métodos no parecían ser tan fiables. Los ultrasonidos parecían un poco más fiables, pero es verdad que la mayor parte de los estudios demostraban que la resonancia magnética era mejor. Entonces, sencillamente dijimos, resonancia magnética, área de sección transversal, más de 4 semanas de intervención, 2 regiones y sujetos sanos. Y bueno, igual luego te pasaré si quieres el árbol que nos salió, pero de 1000 y pico estudios que salieron al principio, pues quitamos duplicados y toda la movida, y al aplicar los criterios de inclusión salieron solo 14. Vale, entonces nos encontramos con una revisión sistemática con 14 estudios que incluisteis en la revisión, ¿no? Sí, utilizando el método Prisma. Vale, perfecto. Una vez visto esto, Aitor, y una vez habiendo filtrado todos estos estudios, una vez analizados, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué me podrías decir de ello? Claro, como la pregunta de investigación era ¿existe o no existe la hipertrofia regional? Lo que sí te puedo decir es casi seguro que existe la hipertrofia regional. No voy a decir seguro porque en ciencia no podemos decir nada al 100%. Claro. Pero yo puedo decir que sí. De lo que sí nos dimos cuenta es que había una necesidad increíble de clasificar, porque como no hay casi nada escrito en este tema, necesitábamos saber, vale, ¿qué es la hipertrofia regional? Que está más o menos definido, una hipertrofia diferente en 2 regiones, pero claro, nos dimos cuenta de que hay muchas cosas que se pueden considerar regiones. Por ejemplo, encontramos que las diferentes cabezas del cuádriceps, por ejemplo, aumentan el tamaño de diferente manera. Es decir, en algunos ejercicios aumentan unas y en otros aumentan otras. También cambia según la intensidad, se cambia según el ejercicio. Y el otro descubrimiento que hemos hecho, porque al final hemos hecho solo 2 clasificaciones, aunque se podían haber hecho más, es que dentro del músculo también se da en diferentes regiones. Es decir, si en lugar de coger el cuádriceps por cada cabeza, cogemos el cuádriceps entero, hay una zona, pues por ejemplo, la más cercana a la rodilla, que puede crecer en X circunstancia, y la otra zona, que es la más cercana a la cadera, puede crecer en otra circunstancia.
Vale, entonces, como resultado y como hallazgo de esta revisión sistemática, es decir, que existe la hipertrofia regional y que encima se puede clasificar incluso, ¿no? Las diferentes cabezas o las diferentes, incluso diferentes zonas de todo el grupo muscular en concreto. Vale, ahora lo que me interesa es saber cómo se puede explicar esta hipertrofia regional. Vale, sabemos que existe, ¿cómo la explicamos? Pues realmente aquí, este ha sido, bueno, a ver, realmente no es un fallo nuestro porque nuestro objetivo no era explicarla, sino descubrir si existía o no. Y ese objetivo ya está cumplido, eso tenemos que tenerlo claro. ¿Qué pasa? Que luego nos adentramos un poco en por qué puede estar pasando esto, que realmente es una cosa que a mí me intriga muchísimo. Y hemos sacado algunas hipótesis porque todavía no está claro, no hay una razón clara o no parece haberla en la literatura. La primera de todas ellas es curiosa porque vimos que el ángulo de penetración, por ejemplo, que es una de las características clásicas de la arquitectura muscular, cambia más en unas zonas que en otras. Es decir, en unas zonas del músculo tenemos más ángulo de penetración que en otras. Entonces, pensamos que esto podría contribuir a aumentar el área de sección transversal de una zona sin que realmente sea una hipertrofia, porque ahí no hay más proteínas. Eso lo pensamos. ¿Qué pasa? Que el cambio en ángulo de penetración no puede explicar por sí el cambio en un área de sección transversal, porque es muy pequeña la diferencia. Claro. Pero pensamos que puede contribuir. La segunda hipótesis que hicimos fue basada en un estudio muy curioso que vio que el vasto medial, el músculo de la pierna, tiene dos regiones diferentes con dos funciones diferentes. Y es curioso porque porque el vasto medial es un extensor puro de rodilla, pero bueno. Entonces, claro, si tienen funciones diferentes, en determinado ejercicio, posiblemente una función se vea, haga falta una función más en mayor medida, y por eso esa parte podría estar sufriendo mayor tensión mecánica y por ende tendría más potencial para la hipertrofia. Y, a ver, claro, está basado solo en un artículo, pero es que teníamos que explicarlo y tampoco teníamos... Y el tercero, que es el que más me gusta a mí, la tercera hipótesis, explica cómo en algunas zonas del músculo hay más tensión mecánica que en otras. Y un artículo lo explica diciendo que hay una vía de transmisión de fuerzas dentro del músculo que podría estar haciendo que ciertas zonas tengan más tensión que otras. Es decir, cuando el músculo se contrae, las fuerzas que hay dentro se transmiten de un sitio a otro, pues hay una vía dentro del músculo que reparte esto y podría estar provocando que una zona tenga más tensión que otra. Y otro estudio, que este sí que es increíble, que me encantó, está hecho en aves, descubrió que cuando ponían a correr las aves, al hacer el gesto de extensión, unas zonas del músculo tenían una longitud de sarcómero más corta que otras. ¿Qué quiere decir esto? Que los filamentos de actina y miosina tienen más superposición. Y al haber más superposición, hay más tensión mecánica. Es decir, solo con hacer un gesto, sin que sea súper voluntario, porque es una ave, tampoco le puedes pedir que dé una patada, pues conseguimos que una zona tenga más tensión mecánica que otra, explicado con la longitud del sarcómero. Y creo que esta es la vía que deberían de seguir estudiando en un futuro los científicos que estudien esto, porque me parece una explicación muy lógica. Joder, de aquí podemos sacar varios puntos que son súper interesantes, incluso se pueden relacionar entre ellos también. Luego, de lo último que has comentado de la relación longitud-tensión del sarcómero, es importante entender que el músculo, si cogemos un músculo, si cogemos una cabeza del cuádriceps, por ejemplo, en diferentes puntos del rango de recorrido que estemos realizando, no va a estar en todo el cuádriceps, no vamos a tener todos los sarcómeros en la misma posición de la relación longitud-tensión. Claro. Entonces, sí, dime. Entonces puede que, jugando con el rango de recorrido, puede que haya ciertas partes de la musculatura que estemos estimulando más o que estén sufriendo mayor tensión, o que estén generando mayor tensión, perdón, o que haya una mayor tensión pasiva en estiramiento. Claro. De hecho, ahora vamos a hablar de eso, de las diferentes tendencias que vimos entre ejercicios y hipertrofia de determinadas zonas. Pero es cierto que una de las conclusiones claras que sacamos del estudio es que el músculo es muy diverso ya dentro del músculo. Existe una diversidad muy grande y, de hecho, tan grande que hay zonas específicas para un gesto, sufren más tensión que otras, la longitud del sarcómero no es la misma en todos los sitios, o sea, no es un muelle perfecto el músculo. A mí, por lo menos a mí, me ha abierto mucho los ojos en cuanto a qué complicado es el músculo, ¿no? Que incluso de una zona a otra cambia. Eso es. Esto, por lo tanto, podrían ser los puntos que expliquen esta hipertrofia regional. Y para seguir un poco con todo esto, quiero que hagamos
quiero que me cuentes un poco la evidencia que encontraste en contra, cuáles eran las limitaciones principales y luego damos un apartado más práctico. Pues de los 14 estudios incluidos, la hipertrofia entre diferentes cabezas, solo se analizó en cuádriceps y en tríceps del brazo, tríceps braquial, se vio que todos los estudios demostraban que las cabezas siguen patrones diferentes, es decir, que no todas crecen igual. En algunas crecían unas, en otras crecían otras, pero nunca se da un patrón de todas las cabezas han crecido lo mismo, cosa que es muy curiosa. No puedo decir mucho más, pero bueno. Y luego también encontramos que de los 14 estudios, 13 sí encontraban hipertrofia en algunas regiones y no en otras del músculo entero, pero había un estudio hecho en el bíceps que no encontró diferencias. No encontró diferencias significativas en el crecimiento de diferentes regiones del bíceps braquial. Pero también tengo que decir que este estudio no aplicaba una sobrecarga progresiva como la entendemos nosotros. Lo que hacían era ajustar el RM cada 2 semanas y durante 12 semanas entrenar. ¿Qué pasa? Que evidentemente tu capacidad de levantar peso con X series y X repeticiones es una, y aumentará al principio. ¿Qué pasa? Que si luego no metemos más volumen y no aumentamos el número de repes ni la intensidad, que siempre era máxima, pues esos sujetos yo creo que se estancarían para la semana 4 más o menos, y evidentemente pues todo el potencial de hipertrofia que había en 12 semanas de sujetos no entrenados se perdió en gran parte. Entonces, una forma que tenemos de explicar este resultado nosotros es que al no aplicar una sobrecarga progresiva, probablemente no se dio la hipertrofia que se debía de dar y entonces las diferencias que hubo entre regiones no sobresalieron tanto y no alcanzaron significación. Bueno, aún así también de 14 estudios es uno que muestra una evidencia contraria. Por lo tanto, aquí, a no ser de que sea un estudio con un diseño bestial y que fuera increíble, pues se puede un poco... Tampoco, la palabra no es descartar, pero se tiene en cuenta, pero no se le da más importancia a la que tiene. Hombre, de hecho, ese mismo error de faltar en la sobrecarga progresiva se hizo en otros estudios que sí encontraron hipertrofia regional. Claro. Entonces, aunque yo lo utilice para explicar este resultado, pues en otros estudios pasó una cosa que tampoco era esperada, que no había sobrecarga y sí que hubo diferencias. Claro, entonces, todavía hay muchísimas lagunas, ¿no? en todo esto. Sí. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, Aitor, vamos a pasar un poco a la aplicación práctica, porque vemos que con todo lo que nos has contado, existe la hipertrofia regional y está relacionado también con las diferentes tensiones que se pueden generar dentro de las diferentes regiones del propio músculo. Y esto nosotros lo podemos modular con los tipos de contracción, lo podemos modular con los diferentes ejercicios, por lo tanto, los bros, en parte, tenían razón. En parte sí, porque se han visto algunas tendencias, bueno, yo he identificado algunas tendencias, pero realmente todavía no al nivel al que quieren los bros. Es decir, no es tan fácil como decir ejercicio para el pico de bíceps. Yo no he encontrado ninguna tendencia así, es decir, es difícil de saber. Lo que sí hemos encontrado, a modo de aplicación práctica, es que, por ejemplo, y esto ya se venía viendo antes también, el ejercicio excéntrico, sobre todo, aumenta la parte distal de los músculos. Es decir, si yo, por ejemplo, hago un leg extension pero excéntrico, pues se veía que sobre todo aumentaba la parte más cercana a la rodilla del cuádriceps. Y también se vio en el bíceps, se vio en esos dos músculos. Y el otro gran hallazgo, que para mí también es muy interesante, es que por encima del 80% del RM, al entrenarse pierna en diferentes ejercicios, sobre todo aumentaba el tamaño del recto femoral. El músculo, la cabeza recto femoral del cuádriceps. Aquí, para aclarar un poquillo o para dar un poco una explicación, o sea, también parece ser lógico, ¿no? Al final, la zona que está sufriendo también mayor estiramiento es esa parte distal. Y por lo tanto, seguramente eso también podría influir, ¿o no? De hecho, curiosamente... Cuando haces un leg extension, ¿no? Al final de la fase excéntrica, la zona que va a sufrir mayor estiramiento va a ser la que está más cercana a la rodilla, que es la articulación que estás moviendo, y no la zona que está más cerca de la cadera, por ejemplo. A nivel de músculo no te lo sabría decir. Lo que sí te sé decir es que en el músculo que te he dicho, en el estudio de las aves que te he dicho, se encontró que la zona que tenía más superposición entre los en la actina-miosina en la pierna era la más cercana a la articulación de la rodilla, la más distal. Evidentemente es un estudio de aves, es solo un estudio, la aplicación a seres humanos y remota, es casi imposible decir que se pueda aplicar a humanos, pero es curioso que es lo que tú dices, en plan,
en un excéntrico, porque era justo la parte excéntrica, el sitio con más tensión mecánica es la distal. Pues ahí lo dejamos. Eso tenemos ahí lo dejamos. Eso es. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, el hecho de que el excéntrico promueva más la hipertrofia de la zona distal del cuádriceps puede estar relacionado con que en los excéntricos lo que hacemos es aumentar la hipertrofia, metemos sarcómeros en serie, ¿no? En serie, claro. Y eso podría ser una de las explicaciones a este fenómeno, pero tampoco podemos afirmarlo con mucha seguridad. Vaya por Dios. Bueno, está bien. Esto es importante también que tengan en cuenta todas las personas que están viendo este vídeo, y es que muchas veces sentamos cátedra y sobre las cosas que vamos leyendo cuando en realidad tenemos que dejar muchas puertas abiertas, porque el día de mañana puede que se publiquen diferentes trabajos con otras técnicas de medición, utilizando estas técnicas de medición, pero un mejor método o cualquier historia, y se vean cosas totalmente diferentes. Entonces, es importante hacer pequeñas sugerencias de lo que vamos leyendo, hacer hipótesis, pero no afirmar con rotundidad. Hombre, por desgracia, de momento que yo sepa, en mi estudio soy el único que habla de esto, no de la hipertrofia de la zona distal, pero por ejemplo sí de lo del recto femoral. Entonces sería interesante que esto se convierta en una vía de investigación, pero no realmente en algo súper aplicable a la gente, porque todavía está muy verde como para que se pueda aplicar. Falta muchísima evidencia. Pero sí tienes razón que es interesante ir viendo algunas tendencias y probar incluso con nuestros atletas a ver qué pasa, pues con gente igual que no tiene objetivos de competición y que solo busca una hipertrofia, pues sería interesante igual enfatizar un poco más en excéntricos si le falta hipertrofia en la parte más lejana, yo qué sé. Eso es. Luego también yo creo que es importante mandar como mensaje al público que nos está viendo es que en lo que nos tenemos que centrar principalmente, o sea, digamos que el mayor potencial de crecimiento lo vamos a conseguir sin centrarnos en esta hipertrofia regional. ¿Qué quiero decir con esto? Que si al final nosotros hacemos una rutina de entrenamiento donde aplicamos los principios de entrenamiento, esta tensión mecánica, esta sobrecarga progresiva, poco a poco vamos a crecer de todo. Por norma general, sigamos X años y vamos a llegar a un punto en el que nos crezca todo mucho. Pero bueno, sí que es verdad que llega un punto en el que decimos, bueno, pues podemos dar un detalle, ¿no? Igual, probando diferentes cosas, podemos conseguir que nos crezca más una zona, más otra zona, pero bueno, con la mayoría de cosas que vayamos a hacer, aplicando los principios de entrenamiento, vamos a crecer todo, como quien dice. Claro. Hombre, realmente la ciencia de entrenamiento es una ciencia relativamente muy nueva, muy nueva, relativamente no, muy nueva. Y a ver, tenemos que tener en cuenta que nuestros abuelos ya entrenaban y se ponían fuertes y sin embargo no sabían tanto de biomecánica. Ronnie Coleman, que es un atleta que fue lo mejor de lo mejor hace 10 años, no sabía de biomecánica y tampoco sabía de fisiología. Y ahí estuvo el tío. Entonces, es importante valorar que el entrenamiento en sí nos puede hacer mejorar mucho, pero claro, cuanto más conozcamos, menos podemos tardar en hacer una cosa y mejor la podemos hacer, podemos evitar más consecuencias, podemos cargar menos a nuestros atletas más jóvenes, porque claro, Ronnie Coleman aguantaba volúmenes increíbles y crecía. Si coges a un novato y lo revientas, es que claro, aparte de que el tío se frustrará porque no consigue lo que quiere, a largo plazo, claro. No eres eficiente, a largo plazo hay consecuencias. Eso es. Pues muy bien, Aitor. Yo creo que más o menos ha quedado bastante claro. El TFM de Aitor, pues bueno, creo que tienes intenciones de publicarlo, ¿no? O intentarlo al menos. Vamos a intentar publicarlo. Lo hemos enviado ya a una revista científica y a ver qué nos dicen, estamos pendientes. Pero bueno, estas cosas ya sabes cómo son. Sí. Es difícil, pero bueno, si está publicado, que lo lea la gente, pero bueno, más o menos en el vídeo ya hemos comentado los puntos clave, las cosas que se han ido saliendo, pero aún así, para los más frikis, si se publica, pues lo intentaremos compartir. Eso es, sí se puede, pues, sí. Joder, muchísimas gracias por estar aquí, Aitor, muchísimas gracias por contarnos todo esto. No sé si te ha quedado algo más por decir. No, realmente no, o sea, es eso. Me jode no poder dar una guía más específica, más, oye, pues hacer esto y os va a crecer el pico del bíceps. Es que ojalá lo pudiera decir, pero no puedo. Claro, con los datos que tenemos hoy en día no se puede decir, entonces, pues bueno, también es importante, seguramente muchos entrenadores que lleven a muchos atletas y lo hayan probado nos puedan decir, nos puedan dar más pistas, pero lo que no podemos hacer es poner entre comillas una frase, o sea, sin las comillas, poner una frase y decir, la ciencia nos dice que entrenando así vamos a conseguir esto, porque no es posible. Casi nunca es así. Casi nunca es así.
Pues Aitor, muchísimas gracias. Ya sabes que este canal es tu casa, así que si nos quieres venir a aportar cualquier otra cosa, estás más que invitado. Nada, gracias a ti, Neko, que es un placer venir a aportar y todo un honor. O sea que espero verte pronto también. Eso es, os dejo aquí abajo Fuerza Diario para que echéis un vistazo a su Instagram, que va publicando cosas súper interesantes. Os lo dejo también en la descripción. Y nada, equipo, nos vemos en próximos vídeos y espero que os haya gustado un montón. Bueno, equipo, con esto hemos terminado. Espero que os haya gustado. Si es así, se agradece muchísimo una manita arriba, se agradece que os suscribáis al canal. Si queréis que vuelva a venir Aitor al canal, lo podéis decir por los comentarios. Incluso podéis sugerir que venga alguna persona, entonces contactaré con esta persona y hablaremos de temas diferentes. Ya sabéis, como siempre, que no brain, no gain. 1, 2, 3.